Ujú. Hola muchachos, bienvenidos a Los Resilientes. Hoy estamos con Quexal de México. Muchachos, Quexal, bueno, pues es un gran artista y su trabajo lo demuestra. Y hoy voy a tener la oportunidad de conocer un poco más y ver con una lupa la obra de Quexal a nivel conceptual. También vamos a hablar un poco acerca de la técnica, pero lo que está dentro de esa cabeza hoy va a salir. Entonces, bueno, Quexal, yo quiero que tú me digas en qué movimiento artístico se podría considerar que cabe tu obra. Sí, bueno, primero, gracias, muchas gracias, Ina, por la invitación. Eh, y bueno, yo creo que agradecerte primero por la invitación y saludar a toda tu audiencia, ¿no? Porque creo que son bastante importantes este tipo de espacios, ya que permiten un análisis más profundo acerca de la obra, que a veces uno no llega a observar o a darse cuenta uno cuando uno cuando uno quiere profundizar más, ¿no? Al respecto de la obra de algún artista. Y bueno, esperando que llegue muy lejos y que puedas entrevistar a muchos artistas más. Con respecto a mi obra, pues yo creo que mi obra es algo raro, ¿no? Para mí es difícil catalogarla en algún lugar o ubicarla en algún lugar más que, más que probablemente pudiera ser digamos que en este sector de la posmodernidad o de la contemporaneidad, dejando un poco de lado el aspecto de la presencialidad, ¿no? Dentro de lo contemporáneo, sino que más bien a través de los procesos técnicos creo que he aprovechado mucho la tecnología y vaya, lo que tiene que ver con esta parte eh, de los procesos que se pueden llevar a cabo desde las diferentes plataformas, tanto digitales como tradicionales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, yo creo que mi obra podría entrar dentro de, digamos, dentro de un discurso más bien postmoderno, ¿no? No necesariamente, bueno, tomando en cuenta también la modernidad desde la época impresionista, ¿no? Después de que termina la academia o el academismo, y surgen todos estos ismos, ¿no? Que van moldeando la historia del arte, pero que después ya van cayendo, ¿no? Y ya no sé si sea lo suficientemente válido el seguirlos nomenclatorizando, ¿no? O no sé si sea válido el hecho de seguirlos englobando en diferentes cuestiones que tengan que ver como para la limitación o el estudio de algo, ¿no? Sino que más bien me gustaría eh, la puntualización de cada obra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, yo me he agarrado más como de la deconstrucción del proceso para poder llegar a mi propio canal, ¿no? Digamos, realmente no. Mucha gente me ha catalogado como este barroco mágico, ¿no? O me han dicho post-folk, ¿no? O me han dicho, no sé, surrealismo folclórico, no sé, mucha gente como que me ha catalogado en diferentes formas. Siento que yo, si acaso le pudiera poner dos etiquetas a digamos, sobre la retórica que yo utilizo, sí serían pues unos que van más hacia el realismo,
hacia el hiperrealismo, y otros que van completamente hasta la abstracción, ¿no? Me gusta poder desenvolver mi trabajo a lo largo de todo este espectro, porque creo que pues ambos son válidos, ¿no? Entonces ahí hay toda una, pues toda una beta que a mí me sigue interesando, ¿no? También me gusta mucho el performance, me gusta mucho la instalación. Desafortunadamente no me he dado mucho a la tarea de hacer mucho, más que instalación urbana. He hecho pues algo ya también, pero como te decía hace ratito, ¿no? Que tiene que ver más con la parte de la tecnología y no con tanto la contemporaneidad, ¿no? O sea, sí la contemporaneidad desde el punto de vista de los procesos y de cómo puedo utilizar la deconstrucción utilizando los procesos contemporáneos tecnológicos, pero con respecto a las nuevas manifestaciones de arte, como son performance, instalación o videoarte, sinceramente no he hecho mucho más que la instalación y me fascina mucho, pero el performance no lo hago mucho. Eh, no sé, igual y tiene que ver con alguna cuestión como de, que yo no me siento, eh, pues digamos, como capacitado, ¿no? Para hacer a veces performance que yo siento que podrían llegar a significar algo, sea por mi cuestión que a mí me gusta más la producción, ¿no? Me gusta más la producción de objetos y me gusta más que esa producción pueda entrar, pues no necesariamente como en esos ámbitos, ¿no? Realmente no estoy en contra de eso. Sin embargo, yo no he profundizado mucho en ello, porque, pues te digo, ¿no? Como, no, tratando un poco de alejarme de esta cuestión del mercado, ¿no? Más bien por el hecho de que no he visto los espacios tampoco como para poderlo hacer y que tenga una significación, o no me he dado la tarea de que tenga una significación más profunda, ¿no? Entonces sería cuestión como de empezar a indagar por esos ámbitos y poder empezar a expandir un poco más. No lo sé. Muy bien. Creo. Muy bien, muy bien. No, porque sí, son un montón de cosas que uno tiene que tomar en cuenta y que están constantemente en nuestra cabeza con respecto a lo que hacemos, a lo que tú haces, que son planteamientos que hay que tomar todos esos factores en cuenta, porque hay que estar claros de lo que está sucediendo, de qué es lo que estás haciendo tú, de qué tienes que aceptar, de qué tienes que tomar, qué tienes que dejar, para realmente ser auténtico y realmente hacer y decir lo que quieres hacer. Y es ahí cuando se hace un verdadero aporte. Uh-huh. Y bueno, nada, me parece. Yo también, yo considero que también haces surrealismo folclórico. Sí. Sí, lo que pasa es que en mi obra, desde el punto de vista, desde el análisis, digamos, conceptual de la obra y los elementos que yo ocupo, pues son elementos que yo sinceramente me voy encontrando en el Internet, ¿no? Y son elementos que yo voy tomando de mi vida cotidiana, ¿no? Salgo con cámara o con el celular, tomo fotografías de flores, de elementos que hay en el mercado, eh, eh, fotos a amigos, ¿no? A personas que yo conozco, a gente que me voy encontrando, a pinturas de otros mismos artistas, ¿no? Entonces las deconstruyo, las despedazo, las hago como en una suerte como de collage digital, y ya después de eso y, eh, hago algunas impresiones con respecto a eso, todavía sigo recortando algunas cosas más, y sobre las mismas impresiones y los mismos recortes y sobre el mismo collage empiezo a intervenir
tradicionalmente, ¿no? Como pues, con los pinceles, con todas las herramientas que, como una cosa como de mixed media, ¿no? Como de técnicas mixtas sobre el Sí. lienzo. Y eso generalmente es lo que llama mucho la atención a las personas. Pero bueno, lo que yo te puedo decir es que ese tipo de obra que yo hago tiene que ver más como para satisfacer eh, como esta necesidad de un consumidor que requiere, que se necesita sentir atraído a una obra de una forma pues bastante fácil, ¿no? Algo digerible, ¿no? Que generalmente las personas que compran arte, eh, generalmente, ¿no? Son muchas personas que compran arte, en su mayoría no están muy bien informadas de lo que significa el arte. Entonces, generalmente a veces las personas que tienen más dinero, que son capaces de adquirir una pieza, pues vaya, no están viendo como otras cuestiones, ¿no? Como las que, por ejemplo, lo podría ver alguna persona que se forma en Bellas Artes o que tenga estudios o que sepa un poquito acerca de historia del arte, por ejemplo, Sí. o estudios estéticos, por ejemplo, ¿no? Por eso nunca logré Entonces, vender tu pintura. sí, desafortunadamente, pues hace mucho falta que la gente se forme más y creo que eso no tiene que ver exclusivamente con una cuestión artística, ¿no? Sino con un pensamiento colectivo en el que si alguien va a hacer un riesgo, debería de ser algo honesto, ¿no? Si algo te gusta, lo puedas comprar. Si tienes las capacidades para comprarlo, lo Sí, que al compras, ¿no? menos conecten, ¿no? Ajá, pero pues sinceramente la verdad es que mucha gente todavía no entiende todo esto, eh, toda esta Planteamiento. parte, ajá, todos estos planteamientos son mucho más profundos, ¿no? Algo que ya tiene que ver más como con un estudio más acerca de filosofía, que tiene que ver más con una cuestión más abstracta de formas de pensamiento, que tiene que ver más con eh, con el hecho de conocer tú niveles de producción de conocimiento pues más complejos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo, yo sinceramente, yo sinceramente hago mucha de mi obra te digo, para satisfacer un mercado, ¿no? Yo siento Claro, mucho que... pero también es honesto, o sea, yo considero que ahora entiendo, por lo que me estás explicando, que, que ahora que me lo dices, ya no voy a decir que haces más surrealismo folclórico. Tú haces Sí, obra realista y obra abstracta. sí. Y yo siento que en este lado de tu obra abstracta, es, te tomas como que la libertad de indagar más acerca de toda esta reflexión que en este otro collage, ¿ok? Que es más realista y que por ser realista es que a nivel de imagen, estéticamente, la gente conecta más. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, desde el punto de vista de lo abstracto, digamos que mi obra abstracta creo que tiene elementos mucho más modernistas, ¿no? O sea, no tan complicados como los que tiene mi obra realista, ¿no? Que yo Exacto. considero que es más pues más posmoderna, porque te digo, ¿no? Por ejemplo, mi proceso, haz de cuenta que yo a través de la toma de fotografías y de la edición de fotografías en plataformas digitales, y después la impresión, y después la intervención, y después el montaje y la proyección de estas mismas, de estos mismos elementos en una sola pieza, pues creo que obedecen más como a una cuestión más posmodernista, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hago abstracto, saco mi emoción, saco el sentimiento, pongo los materiales, los voy aplicando de una cierta forma, pero que tiene que ver con una lógica como mucho más clásica que la otra, ¿no? Que la Claro, que es
digamos, posmoderna, ¿no? Porque en la posmoderna ya estoy involucrando procesos que son pues realmente mucho más contemporáneos, ¿no? Entonces, siento yo que por ese lado, pongámoslo en estos términos, ¿no? A mí lo que se me facilita más hacer la obra que cumple con un aspecto más comercial por la facilidad que yo he tenido por mi formación, ¿no? Y se me dificulta más la abstracta porque tiene que ver más con la introspección que tengo que hacer para poder llegar a ese resultado, ¿no? En estos términos, es más difícil para mí hacer pintura abstracta que hacer pintura más realista, ¿no? De hecho, creo que siento que he encontrado un método para que cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que tenga las capacidades más elementales con respecto al uso del color y de los pinceles, pueda, pueda abordar una temática que a veces para mucha gente es muy difícil, ¿no? Como el arte hiperrealista, ¿no? Que mucha gente está buscando hoy en día ser hiperrealistas, ¿no? Bueno, siento que a través de este proceso, mucha gente podría tomar así de brazos cruzados, así hacer como una obra hiperrealista sin necesidad realmente pues de un estudio más profundo, ¿no? Pero creo que en la obtención de este tipo de procedimientos tuvieron que involucrarse pues bastantes conocimientos acerca del arte en la posmodernidad, ¿no? O acerca del arte que tiene que ver más como con la reproductibilidad. Entonces, ya hoy en día, bueno, ya hoy en día todo es una obra de arte, ¿no? Ya vivimos en arte, ¿no? Yo siento que los espacios, que más bien ya la lucha de si es arte o no es arte, pues ya quedó como en el pasado, ¿no? Más bien el día de hoy sería como, ¿cómo le podemos hacer para que toda esta forma de conocimiento deje de ser legitimada por aparatos estatales, ¿no? O institucionales, ¿no? Entonces, que pudiera formar parte de algo que fuera más colectivo, ¿no? No que Sí, yo creo necesariamente... que está siendo más democratizado por las redes sociales, los que conectan con Sí, un público real, los que le dan como ese valor o respaldo que diga esto es arte o esto no es arte. Si conecta con una comunidad, si conecta con un público, el valor le está dando el colectivo, como dices tú, ¿a través de dónde? A través de las redes sociales. sí, ¿no? Y aparte que se le comience realmente a dar más, pues más importancia a estos procesos que tienen que ver más con la obtención del conocimiento y el desarrollo de técnicas, ¿no? El desarrollo de instrumentalizaciones que pudieran aportarnos más como sociedad, ¿no? No necesariamente a la obra en sí, ¿no? Sino a qué es aquello que nos permite obtener más procedimientos con los cuales la obtención del conocimiento se amplíe en espectros que puedan repercutir hasta La en sociedad. formas ontológicas del pensamiento colectivo, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, que la gente se preguntara más de cómo hacer procesos en vez de cómo hacer un cierto tipo de estilo, ¿no? Ya ves que hay mucha gente que dice, no, es que yo busco mi estilo. Pues es que es como si estuvieras buscando cuál es tu nombre, ¿no? O sea, ya te llamas así. Muy Entonces, bueno eso. sí, Está ¿no? muy bien. Entonces, Mira, no se escucha nada. No, no se escucha. No, no se escucha. No. A ver, Ahora ¿ya se sí. escucha? Sí. Sí, bueno. Sí, te digo que a mí me resultaría mucho más interesante que la gente se preguntara más por cómo generar procesos para que se siguiera ampliando el espectro de la creación artística, ¿no? Y que a través de eso fuera remunerado. Si ese aspecto de la creación fuera mucho más remunerado que el otro, ¿no? Que todo el aspecto romántico, ¿no? De busca tu voz, ¿no? De que estoy buscando mi estilo.
toda esa cuestión, creo que habría creo que más bien, creo que en los países en los que más se le ha dado importancia a esta característica es en donde han habido mucho más, en donde ha habido más multiplicación de este tipo de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en los países en donde hay más libertad de mercado, es en los países en donde se ha podido dar esta explosión de arte contemporáneo, ¿no? Mientras que en los países en los que no hay libertad de mercado, pues no ha habido mucho, ¿no? Generalmente son países en los que pues no prospera, digamos, no hay un caldo de cultivo lo suficientemente bueno como para poder, como para que se puedan manifestar todas estas cosas, ¿no? O sea, realmente tiene que ver mucho con el entorno en el que estás viviendo. Sí, por supuesto, es selectividad natural. Eso Sí, está es, cañón. sí, sí, total, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo en cuanto a darle valor al proceso, porque ese espacio es lo que, independientemente de en qué país estés, bajo qué economía te encuentres, ese proceso puede darle el poder de transformación, no solamente a ti, sino también a tu entorno. Entonces es ese aporte a lo social que es como no lo fundamental, me parece interesante, pero en cuanto al conocimiento, es necesario. Y también, ¿sabes qué? Que por ejemplo, también esta parte de la creación del proceso y en el proceso de investigación, creo que hay algo que se debe de fundamentalizar, se debe de profundizar ahí, pero también creo que en muchas ocasiones muchos artistas por la búsqueda digamos que de esta profundización, ¿no? O por estar buscando eh, esta, por estar buscando esto, muchos artistas dejan muy de lado todo el proceso que también es muy importante, que es el manual, ¿no? Que es el aspecto técnico, ¿no? Por ejemplo, a mí yo cuando veo la obra de algún artista y empiezo a profundizar en la obra del artista, observo cuál es su proceso y mientras yo más conozco el proceso del artista, me doy cuenta de si efectivamente, ¿no? Ha tenido como toda esta formación y es ahí donde yo puedo llegar y decir, bueno, ok, este artista me parece interesante, ¿no? Exacto, Porque comienzo a ver todo el proceso que ha tenido. exactamente. No solamente lo último que ha hecho es lo más importante y es ahí donde te digo, ¿no? Que como que no creo mucho en nomenclaturizaciones porque realmente es como decir, ok, impresionistas, ahí están los impresionistas, ¿no? Los que quieran saber lo que es el impresionismo, vean a estos artistas. Cuando no No, debería de y ser que así. además, no, lo que pasa es que la historia la conocemos por medio de quienes nos la cuentan. Exactamente, exacto, En cambio, ahora exactamente. tenemos la capacidad de ser nosotros lo que evaluamos y Así es. discriminamos al artista. ¿Por qué? Porque el contenido nos lo están mostrando de otra manera. O sea, la obra del artista está expuesta de otra manera. Ya no es necesario que tú hagas un catálogo, que tú te hagas un libro, que tú hagas una exposición. Mira, ahora solamente con una cuenta de Instagram, con una página web, tú puedes exponer todo tu proceso creativo. No, y aparte, ¿sabes qué? Que el, 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 toda esta cuestión de la legitimación a través de las redes sociales, por ejemplo, de hoy en día, eh, para mí tiene dos betas, ¿no? Tiene una beta bastante positiva que es la globalización, digamos, la presencia que puede tener tu trabajo en el mundo, pero también tiene, pero también tiene esta parte en la que, por ejemplo, si tú no tienes para pagar publicidad, entonces estás lidiando con personas que tienen para pagar publicidad,
¿no? Ay, En pero la eso que los sucede modelos... también. Eso sucede Sí, sí, también en el sí. 3D. Entonces, o No, sea, ya no. todo este aparato... Eso sucede en el 3D, igualito. O sea, Ajá. Y bueno, y no solamente existía, y bueno, ahora aquí, digamos, está quedando, digamos que está quedando perfectamente claro quiénes van a ser los que puedan pagar por más publicidad. Digamos que una persona que tiene un alcance, eh, que su bolsillo le permita tener un alcance para poder pagar por publicidad. No sé si tú has pagado publicidad en Instagram, pero por ejemplo, si tú le inyectas 10,000 pesos, ¿no? O $10,000 a una publicación, no es lo mismo que un artista que va empezando que le inyecta pues 300 pesitos, ¿no? Entonces, desde este lado, desde este mira, lado, qué tal. era lo No que decía yo vale. hace rato, ¿no? Si No. aquel que cuenta la historia de la verdad es el que tiene los medios para poder legitimar su verdad, ¿no? Eso lo hablaba Michel Foucault. Pero durante un tiempo muy corto. Porque la Sí, verdadera, pasa lo mismo que en el 3D. La verdadera obra de arte, en primer lugar, no necesita explicación. Y en segundo lugar, es atemporal, perdura. La verdadera obra de arte. ¿Qué pasa? Si alguien que tiene 10,000 pesos puede, su alcance, por supuesto, va a lograr el objetivo, pero no va a ser real el contacto. Va a ser durante muy poco, ¿me entiendes? En cambio, aquel que le inyecta 300 o no le inyecta ninguno, si, si consigue crear una comunidad con la cual conecte, no importa si sean 30 personas, no importa si sean 50 o sean 1000, es una comunidad real que va a ser leal a tu proceso. ¿Me explico? sí, no, o sea, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? No por el hecho de que un artista no tenga, digamos, que toda esa, digamos, que todo este aparato detrás de él que tiene que ver con el sistema monetario, no por eso significa que el arte va a ser menos válido, ¿no? No, Pero, sí. vaya, a lo que yo me refiero con esto, era con lo que te decía al principio, ¿no? Acerca de la legitimación de las ideas, ¿no? Por Claro, ejemplo, si tú ves que un artista tiene 20,000 likes, ¿no? O 20,000 seguidores, tú dices, wow, ¿no? Pues este tipo ha de ser, wow, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Por eso te decía que es como un sí, arma de dos filos, ¿no? En el claro, que si tú observas, o por ejemplo, alguien que tiene la capacidad de contratar un fotógrafo, un mercadólogo, un por supuesto, videógrafo, una claro, persona que se haga cargo de sus redes sociales, una claro, persona que se es haga otro cargo de, nivel. de su... Exactamente. Sí, estoy de Entonces, acuerdo. ahí Sin tenemos que embargo, aceptar nosotros, por ajá, eso, ahí tenemos que aceptar nosotros esa parte de tomar el riesgo, ¿no? O sea, si le vamos a entrar, digamos, a esa parte, pues entrarle con lleno, ¿no? De lleno. no, obvio, claro, pero yo de verdad veo, Quetzal, que antes, sin estas plataformas, es que ni con un peso tú podías posicionarte. Claro, sí, no, yo vaya, no quiero que se malinterprete. Yo estoy a favor de las redes sociales. Estoy a favor de que se pueda exhibir a través de las redes, a través de Instagram, de Facebook, pero también estoy a favor de que se pueda poner en tela de juicio Claro, las sí, legitimaciones que se hacen alrededor de estos artistas, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que te decía, es un arma de dos filos y obviamente que sí te puede ayudar, te ayuda muchísimo. De hecho, es lo que más ayuda hoy en día, ¿no? De hecho, se habla ya de que la legitimación acerca de las obras artísticas o de los artistas ya viene por las instituciones que representan o por las redes sociales, ¿no? O sea, estamos ya viviendo en una era distinta. Pero si esta herramienta la utilizamos exclusivamente para legitimar toda la obra, entonces también ahí tenemos como, híjole, exactamente, estoy de acuerdo. está cañón. No, pero Entonces, estoy de creo que acuerdo, es es verdad. importante, Sí, sí, es sí, importante, es importante ver los dos lados de la moneda porque
aprendes a manipular, aprendes a utilizarlos, aprendes a ocuparlos, pero también te das cuenta contra quién estás lidiando, ¿no? Te das cuenta que hay mercados en los que ellos están exclusivamente dedicados a esto, ¿no? Y que tampoco quiero sonar como un socialista ni nada, ¿no? Pero sí tenemos que tomar una gran responsabilidad en el momento de que nos ponemos a hacer posts, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que tienen muchísimos amigos, ¿no? Que tienen muchísimos seguidores y ellos mismos me dicen, es que yo no entiendo por qué tanta gente me sigue. Y les digo, pues es que te has sabido desenvolver, está bien, aprovechalo, ¿no? Aprovechalo, ahorita lo tienes, está bien. Pero ellos mismos no se sienten seguros por la obra que están subiendo y eso es muy raro, ¿no? A mí me parece rarísimo que una persona que Es muy interesante, exactamente. Sí. No, bueno, déjame decirte que una de las intenciones por las cuales yo hago este programa, una es para darle voz a los artistas más cercanos de mi entorno y en segundo lugar es para educar a este público que me sigue, ya sea familiar, ya sea porque le gusta mi obra, ya sea porque le gusta este proyecto. Y no todos van a ser artistas, estamos en las redes sociales, cualquiera lo puede ver. Y cualquiera que se asome va a tener, aunque sea un poquito de idea de en qué agua se está moviendo. Y va a tener como que, bueno, este artista dijo esto, entonces va a tener una base con la cual hablar y al respecto, ¿me entiendes? Y este tema que estamos tocando es súper interesante y estoy segura de que el que lo escuche, va a seguirle dando tela porque es necesario hablar de esto, porque si el arte antes se movía por un lado, ahora se mueve por el otro y en este otro lado, pues como que es lo que tú dices, hay que saber llevarlo, pues. Pero bueno, nada, me encantó el aspecto técnico de tu obra. Yo no lo conocía. Gracias. Me encantó tu proceso creativo, de verdad que me fascinó. Me Muchas encantó, pues. gracias. Y en Realmente, segundo, ok, sí, ajá. perdón. No, dime. Sí, te decía que regresando a la parte de lo técnico, del proceso técnico, creo que todavía queda muchísimo que investigar, ¿no? Claro. Que mientras más procesos nuevos yo logre integrar a este proceso, voy a seguir avanzando, ¿no? Pero sí, pero sí tiene que ver como con lo que quería que quedara claro, digamos, era sobre el aspecto mercadológico, ¿no? De la obra, Sí. porque el hecho de seguir esa estética en particular direccionada hacia una audiencia o hacia un público es esencial, ¿no? Porque la gente cuando lo ve piensa, wow, esto es mucho mejor, ¿no? Piensan, esto es mucho mejor, ¿no? Y yo a veces les digo, no, pues es que esto a mí no me cuesta mucho trabajo de hacer, esto es más fácil de hacer que esto que es más abstracto. Tú eres demasiado Y Picasso, así que... pues es que está loquísimo, yo no entiendo. ¡Que yo quiero dibujar feo! Ojalá la gente lo entendiera, ¿no? Lo llegara a entender y ojalá este programa sirva para eso. Pero Claro bueno, que sí, claro que sí. Tiene toda la intención impregnada. sí. Si quieres, me ibas a preguntar otra cosa, ¿no? Sí, iba a hablar acerca del aporte social que podría tener tu obra. Quisiera saber qué piensas acerca de eso. Pues socialmente, yo creo que es que lo que pasa es que para mí hacer arte tiene que ver con la politización eh, de un aspecto que tú adquieres cuando estás haciendo obra, ¿no? Si haces obra meramente, exclusivamente decorativa, pues estás tomando una política, ¿no? Y una política que repercute en lo social, ¿no? Y que generalmente cuando tú haces obra, cuando yo al menos hago obra, lo trato de hacer mucho desde este punto en el que trato
de llegar al mercado, ¿no? Por ejemplo, tengo algunas series, algunas pinturas que tienen que ver como con la representación de problemas sociales, ¿no? Como de drogadicción, alcoholismo, violencia, pero esas desafortunadamente no, pues no son tan bien tomadas, ¿no? De hecho, el hacer ese tipo de obra más social, pues tiene que ver como que con un aspecto que tú dices, pues bueno, o sea, esto yo sé de antemano que no se va a vender, ¿no? Que pues no va a aportar demasiado, perdón, no va a aportar, digamos que a un imaginario colectivo, pero no va, pues no me va a remunerar nada, ¿no? Y esta parte es la que tiene que ver con pues con esto, ¿no? Del mercado. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo no poder decir, eh, no poder, no poder expresar, digamos, lo que realmente quiero, lo que realmente siento a través de la obra más comercial que tengo, por el mismo desconocimiento de la gente, ¿no? La gente se deja llevar mucho por la apariencia, por lo que ven de antemano, piensan que eso es la realidad, cuando no ven todo el proceso. Entonces, Pero pues es, Quexal, ¿por qué no haces una obra íntima en la que no te limites? Que no sea para el mercado, sino que sea para tu propia satisfacción en la investigación que tú te planteas. claro, es que es la que hago de forma más abstracta. Ok, Esa es la que yo hago realmente, ¿no? vale. Vaya, aquí lo que esa obra, digamos, creo que representa más un aspecto social al cual yo quiero, al cual yo Ok, llego, vale. pero obviamente porque esta obra es más difícil de entender. Entonces, eh, el otro tipo de obra que hago, desafortunadamente, mucha gente no lo observa de esa forma, ¿no? Y también hay alguna otra obra que hago que son los murales, ¿no? Los Ujú. murales ya son más como, pues, se insertan dentro de un espacio público y la gente los interactúa con ellos y yo trato mucho de interactuar con la gente, ¿no? Con la gente que está allá alrededor mío y escuchar lo que me dicen, ¿no? Generalmente si una persona se me acerca y me dice, oye, ¿qué es esto? Pues trato como de estar con la gente, como de comprender qué es lo que quieren, como de que sea una obra que lejos de molestar, sea que pueda aportar, ¿no? A un espacio público. Y, y así, ¿no? Eh, dentro, por ejemplo, a mí realmente no me gusta mucho politizar, pero la postura que tomas con respecto al arte que haces es extremadamente política, ¿no? Claro. Y últimamente no he hecho más porque, pues desafortunadamente esta situación también de lo del encierro, esta, esta situación de estar varados, digamos, en un espacio en el que no sabes qué es lo que va a pasar, pues tampoco me permiten mucho como desarrollar este tipo de obra, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, he estado tratando de desarrollar más la obra que es más comercial, porque pues todos tenemos deudas, ¿no? Todos tenemos que pagar biles, ¿no? Entonces creo que sí es necesario, como decías tú, ¿no? Esta parte de hacer una obra social, una obra que tenga que ver más con lo personal, pero también es necesario desarrollar esta obra que tiene que ver con lo más comercial, porque con la comercial, lo hermoso de esto es de que si tú desarrollas un ámbito comercial dentro de tu producción artística, lo que haces es desarrollar técnicamente una habilidad a la cual estás recurriendo, pero también lo estás llevando a la parte de que esto te va a mantener, ¿no? Entonces, si tú tienes estas dos betas, pues creo que estás más o menos en un equilibrio, ¿no? Muchos artistas, yo he visto muchos artistas, ¿no? Eh, prefieren dejar de lado la producción artística por ponerse a hacer otras actividades que no tienen nada que ver con la producción artística. Y creo que sí, que en muchas ocasiones, si muchos artistas eh,
se pusieran en la mentalidad, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer obra, pero que, con la cual yo pueda subsistir, ¿no? Que sea fácil de vender, que sea digerible para un público. Creo que en muchas ocasiones eso podría influenciar socialmente mucho más que el hacer meramente obra personal exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo así porque yo soy un artista que yo vivo de mi trabajo, ¿no? Y a través de mi trabajo, pues hago todas las cosas que necesito en mi casa, ¿no? Mi educación, la educación de mi hija, apoyar en mi casa, la comida, los biles, el teléfono, uno que otro lujito, cosas así, ¿no? Entonces, a través de desarrollar estas dos partes, pues creo que se encuentra el equilibrio, ¿no? Uno que sí tiene que ver con la parte más social, pero es más, ni siquiera lo trato de ver como con la parte social, sino más bien como un tipo de obra que satisfaga más mis necesidades personales y Exacto. emocionales, sentimentales, a una obra que sea exclusivamente para la venta, ¿no? Sí, me parece muy honesto. Me parece que estás cumpliendo contigo y y bueno, y que más allá de que sea para mantenerte, o sea, también estás como desarrollando una técnica, porque yo veo tu trabajo y esa obra realista ha tenido un crecimiento. No es Ujú. igual que lo primero que hacías, o sea, obviamente se ha perfeccionado y es evidente, así lo considero yo cuando veo tu Sí. trabajo. Y yo siento honestamente que se van a fusionar y lo que dices en una, lo vas a poder decir en la otra y viceversa. Es lo que yo honestamente siento. Muchas gracias. Yo, yo espero, me gustaría que no pasara porque una alimenta un aspecto que tiene que ver con el desarrollo de una disciplina, ¿no? Y generalmente a veces la disciplina al principio nos cuesta mucho trabajo. Eh, pero la otra creo que alimenta un espíritu más de libertad, ¿no? Entonces, una nivela a la otra. Si acaso yo creo lo que va a pasar es que a través de seguir haciendo esta obra más comercial, voy a poder tener, digamos, un alcance mucho más amplio hacia un sector social en el cual la obra pueda ser legitimada a través de alguna institución o un aparato que me ayude o al cual yo me acerque y la obra pueda empezar a tener como mucho más valor, y me refiero a valor no sentimental, sino valor monetario, ¿no? En el que ya la obra pueda, digamos, que venderse por sí sola y poder realmente empezar a hacer cosas que sean mucho más interesantes, ¿no? Eh, y bueno, por eso por ese lado, y por el otro lado, seguirlo haciendo, pues para no seguir muriendo de neurosis en el intento, ¿no? Sí, lo importante de todo esto es que tú estás claro. Sí, Y bueno, ahora quiero que me hables y me respondas a esta pregunta, sí. que para todos los artistas así como que no se les cuesta mucho, pero quiero que Quexal me diga qué es arte contemporáneo. Arte contemporáneo, pues yo creo que cada persona tiene su definición de lo que es arte, ¿no? Y de lo que es la contemporaneidad, si nos dejamos llevar por, una, por un concepto claro, porque desafortunadamente pareciera que hoy en día, a pesar de que existan las definiciones, a veces pareciera que cada quien quiere encontrar su propia definición y es bastante válido, ¿no? A mí lo que me encanta es que, pues a través de esta polémica se ha volteado a ver un poco más el arte, ¿no? Pero, pero para mí el proceso, el arte contemporáneo tiene que ver con tiene que ver mm, con una idea utópica de artista, ¿no?
Para mí arte contemporáneo es que cada artista lograse desarrollar procesos completamente nuevos sin desgastarse a cada obra. Muy bien. Y obviamente, pues esto tiene que ver con la contemporaneidad en el sentido de que cada proceso fuera pues diametralmente mucho más amplio y más complejo que el anterior, ¿no? Eso para mí sería lo hermoso, ¿no? O sea, sin embargo, yo no he visto nunca ningún artista que haga eso, ¿no? Yo creo que un artista no va en búsqueda de repetir y repetir y repetir, que es desafortunadamente lo que el público necesita en muchas ocasiones para seguir comprando, ¿no? A menos de que seas, por ejemplo, no sé, algún chico que lo mantienen sus padres y que se puede dar la tarea a solamente crear y crear y crear sin necesidad de vender, pues está suave, ¿no? Está cool. Pero para una persona que está viviendo en un espacio en el que tiene que ser independiente y tiene que ser libre, entonces efectivamente, ¿no? Ahí se limita un poco porque necesitas crear un cierto tipo de obra para que la gente empiece a voltear a ver esa obra y después de eso empieces a vender, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver el mercado con el arte realmente, ¿no? El mercado, si el mercado es una cosa y el arte es otra cosa por completo diferente, ¿no? Pero pero el arte sin el mercado, pues no creo que pudiera existir, ¿no? Porque sin el mercado no Economía. podrías, sí, sin la economía no podrían haber eh, estos Herramientas, para empezar. recursos, ajá, estos recursos que se necesitan para la creación más de arte, ¿no? Y para la divulgación y para la investigación de arte. Entonces, creo que van de la mano, y hoy en día, pues, lo podemos ver, ¿no? A primera luz, ¿no? Muchos artistas contemporáneos son más economistas que artistas con respecto con respecto a la definición que te decía al principio, ¿no? Sí. Muchos de ellos encuentran una receta, la reproducen, la vuelven a hacer, la vuelven a hacer, la vuelven a hacer, la vuelven a hacer, y ganan muchísimo dinero, y está chido, está bien que lo hagan, pero creo que sí tiene que ver como con esta parte utópica, ¿no? De ser revolucionario a cada obra mientras vas haciéndolas y que no se sigan desgastando, ¿no? Mientras las vas haciendo. Eso está difícil. Bueno, eso hoy en día es más utópico ahora. Sí, estamos en un momento en el que como no hay una noción de hacia dónde, no hay una noción de direccionalidad, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuáles van a ser esas instituciones que vuelvan a abrir, si van a abrir, a quiénes van porque de todas maneras, ¿no? Realmente la figura, por ejemplo, del curador ya está sustituyendo en gran medida al artista, ¿no? El curador a veces porque el artista decide ser una persona que no estudia, que no se pone a investigar en teorías de arte alternativas o contemporáneas, pues muchas veces no sabe ni justificar su propia obra, ¿no? Y necesita que un curador le ponga un texto y que explique su obra, porque él no sabe explicar su propia obra. Entonces, ¿esto qué significa? Que surge esta figura del curador como un mediador entre la institución y el artista, ¿no? Dejando ahí una brecha que no debería de estar, al menos para mí, ¿no? Que el artista debería de cuestionarse cuál es la justificación y cómo repercute su obra en una sociedad. Y eso sería lo más idóneo para mí, pero bueno. Eso está bien como construcción, pero no como finalidad. No como algo necesario, que no necesite ser así siempre, porque el artista debe llegar a tener cierta madurez
que logre lo que tú dices de ser revolucionario en cada obra que haga, porque es más honesto, porque las realidades cambian constantemente, lo que fue ayer pues ya no es hoy, no será lo que es mañana, y eso es un poco más real. Yo siento que todos los artistas queremos eso y todos luchamos por hacerlo de alguna manera. Claro. Pero bueno, muy bien. Señores, esto fue Quexal en Los Resilientes. Muchas gracias. Muchos saludos desde México, desde Puerto Vallarta, México.